Saludos y bienvenidos a la penúltima lectura de la Biblia textual de este tercer libro del Pentateuco. Levítico, capítulo 26. Bendiciones de la obediencia. No haréis para vosotros ídolos ni imágenes de talla, ni os erigiréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedras labradas para postraros ante ellas, porque yo soy Yahvé, vuestro Dios. Yahvé es celoso. Yahvé ha elegido a este pueblo para que le rindan culto únicamente a él, a nada más. Ninguna imagen le personificará, porque nadie ha podido ver su rostro. Ningún símbolo le representará. La única prueba de su existencia es ese humo que sale de dentro del tabernáculo, y los sacerdotes que hablan por él. Guardaréis mis días de reposo y tendréis temor reverente de mi santuario, yo, Yahvé. Los días de reposo son santos. El porqué de ellos no nos lo aclara, aunque habiendo leído la Biblia desde el principio sí que nos podemos hacer una idea de por qué necesitan este reposo semanal. En el capítulo del Éxodo que nos hablaba del maná, nos pudimos hacer una idea de la tarea que suponía tener que cocinar durante la noche para poder alimentar a toda esta comunidad de más de 600.000. Soportar este duro trabajo en vela en el desierto podría ocasionar descontento y motines en la tropa. Estipular este descanso de un día de cada 6 lo evitará. Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, que quiere decir que si sois obedientes con mis reglas, entonces yo daré vuestras lluvias en su época y la tierra rendirá su cosecha y el árbol del campo dará su fruto. Evidentemente prometer esto solo está al alcance de un Dios. Nadie más puede influir en la meteorología. La trilla alcanzará hasta la vendimia y la vendimia alcanzará hasta la siembra y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis con seguridad en vuestra tierra. Este es el premio de la obediencia. Dios te cuida, Dios provee. A su vez nos está diciendo que si viene un año de malas cosechas y hambruna, seguramente será debido a la desobediencia de alguien. Porque yo estableceré la paz en vuestra tierra y os acostaréis sin que nadie os espante. Haré también desaparecer de vuestra tierra las bestias feroces y la espada no pasará por vuestro país. Yo, en mayúsculas, vuestro Dios, os protegeré, tanto de las fieras como de vuestros enemigos. Perseguiréis a vuestros enemigos, los cuales caerán a cuchillo delante de vosotros. Aquí es una lástima porque a los que somos agnósticos, como yo, nos sería de gran ayuda que nos definiera quiénes son sus enemigos, ya que habiendo interpretado todo este texto desde el principio, únicamente son amigos suyos aquellos que le sirven. Por lo tanto, me da a entender que quien no, debe ser acuchillado. Entonces 5 de vosotros pondrán en fuga a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10.000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Este versículo es un modo de arengar a todos sus fieles a que se crean que uno de ellos vale por 5 de sus enemigos. Volveré mi rostro hacia vosotros y os haré fecundos y os haré multiplicar, y confirmaré mi pacto con vosotros. Mientras me obedezcáis, seguirá en pie ese pacto que hizo con Jacob. Comeréis de lo muy añejo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Aquí resulta curioso lo que se entiende en este versículo porque parece dar a entender que Dios les indica que deben comer de lo más antiguo que tengan guardado. Traduciéndolo a cosechas y para hacernos una idea tal vez de lo que puede decir, lo que yo interpreto aquí es que en aquel año en el cual tenemos que hacer acopio para 3, en cuanto recojamos los alimentos después de ese año de descanso de la tierra, seguiremos comiendo de lo guardado. En cuanto nos llegue una segunda cosecha, si todavía tenemos de eso tan añejo en nuestra despensa, seguiremos comiendo de ello. Desecharemos la cosecha del año anterior y guardaremos la última.
Si esto es así, se nos vuelve a confirmar de que Yahvé lo que busca es una sociedad absolutamente espartana. Pondré mi tabernáculo en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Mientras obedezcáis, yo estaré con vosotros. Y andaré en medio de vosotros y seré a vosotros por Elohim y vosotros me seréis por pueblo. Atención porque aquí rescata de nuevo Elohim. Buen momento para recordar que esto se refiere a una raza de seres superiores. Yahvé solamente ha sido identificado como un Elohim más. Da la sensación que el culto a estos Elohim ya viene de lejos. La única novedad es el culto a este Yahvé en concreto. Él, para ganarse la categoría de Dios, se debe identificar como uno de ellos. Yo, Yahvé, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para no ser esclavos de ellos, yo rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar erguidos. De nuevo les recuerda el gran favor que le deben, la libertad de los egipcios. Por esta acción es por la que le deberán rendir pleitesía eterna. Leyendo únicamente este versículo fuera de contexto podríamos imaginar un pueblo orgulloso. Para los que me habéis acompañado, sabemos que el pueblo vive desnudo y aterrorizado. Consecuencias de la desobediencia. Pero si no queréis escucharme ni poner por obra todos estos mandamientos, y lo que debemos saber es que este versículo va dirigido a todos los que han sido elegidos unilateralmente por Yahvé, sin opción a rehusar. Y rechazáis mis estatutos, y vuestra alma detesta mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, traspasando vosotros así mi pacto. El pacto tampoco ha surgido de ninguna negociación, también es un pacto unilateral. Ni siquiera su aceptación ha tenido que ser corroborada por nadie. Todas estas leyes han sido impuestas a la fuerza. Yo también haré esto con vosotros. Os impondré como castigo el terror súbito, tisis y fiebre que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. En estos textos hemos podido leer el poder divino a la hora de causar las plagas de Egipto. Esto quedará aquí escrito para siempre. La ignorancia de este pueblo de esclavos será lo único que necesite para confirmar la veracidad de estos hechos. Pero además les indica que les retirará su protección. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis derrotados delante de vuestros enemigos, y quienes os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. El pueblo, de momento, está desarmado. Los dos enfrentamientos que hemos visto hasta el momento desde que salieron de Egipto fueron llevados a cabo por algún tipo de tropa que acompaña a estos Elohim. Sin la protección de estas tropas armadas, serán presa fácil para cualquier enemigo. Y si aún con estas cosas no me obedecéis, continuaré castigando 7 veces más por vuestros pecados. De nuevo nos aparece este 7 como el número favorito de Yahvé. No solo lo utiliza para confeccionar su calendario, sino que también para amenazar, para dar énfasis. Quebrantaré la soberbia de vuestro poderío y tornaré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. ¿Qué puede significar estos dos elementos metálicos donde está el cielo y la tierra? Imaginarnos un cielo de bronce es algo pesado sobre nuestras cabezas, amenaza aplastarnos. Y pisar sobre bronce durante una eternidad tampoco puede resultar demasiado agradable. Vuestras fuerzas se consumirán en vano. Vuestro suelo no dará su producto, y el árbol de la tierra no dará su fruto. Por más que trabajéis, vuestra tierra se comportará como el metal, nada crecerá en él. Y si andáis conmigo en oposición y no me queréis escuchar, entonces añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas, conforme a vuestros pecados. Podemos comprobar que la bravuconería de un dios también dista mucho de la de cualquier hombre. Sus amenazas no tienen límite. Enviaré contra vosotros a la fiera del campo, que os arrebatará los hijos y destruirá vuestros animales, y os reducirá en número, de modo que vuestros caminos queden desolados.
Hay que tener en cuenta que durante ese tiempo en aquella parte del mundo existían fieras temibles, como por ejemplo leones y otros grandes felinos. La única protección que tienen ante ellos es la que les proporciona esta tropa de Yahvé. Si ellos se van, las fieras vuelven. Y si aún con estas cosas no os enmendáis ante mí, sino que continuáis andando conmigo en oposición, bien, pues veamos qué otra represalia les puede reservar. Entonces yo también procederé contra vosotros en oposición, y yo mismo os golpearé 7 veces más por vuestros pecados. Pues eso, que si estas amenazas no os parecen suficiente para obedecerme con fe ciega, todavía puedo ser más cruel. Traeré sobre vosotros la espada vengadora en vindicación de mi pacto, y cuando os refugiéis en vuestras ciudades, enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Esta espada vengadora es posible que se refiera a aquella espada utilizada por la tribu de Leví, la misma noche en que masacraron sin ningún miramiento al pueblo después del becerro de oro. Cuando yo os quebrante la vara del pan, 10 mujeres cocerán vuestro pan en un solo horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis, pero no os saciaréis. Y este versículo, que también si lo extraemos de su contexto es difícil de entender, creo que nos aclara dónde estamos todavía. Aún aquí Dios alimenta al pueblo. Él les da cada mañana esa ración sobradamente generosa en cantidad de maná, algo que evidentemente sacia sus estómagos. Si Él amenaza con retirar este sustento, debemos recordar que se encuentran en un paraje desértico. La posesión de las tierras prometidas aún les queda muy lejos. Y si aún con esto no me obedecéis, sino que seguís procediendo con hostilidad hacia mí, pues parece que la imaginación de Yahvé para las represalias no tiene límite. También yo procederé contra vosotros con ira hostil, y yo mismo os castigaré aún 7 veces más por vuestros pecados. Esta insistencia de lo malo que puede ser Yahvé ya parece aquel típico mira que tú no me has visto enfadado. Hasta que lleguéis a comer la carne de vuestros propios hijos, y la carne de vuestras propias hijas comeréis. La diferencia con cualquier abusón de escuela es que Yahvé siempre cumple sus amenazas. Demoleré vuestros lugares altos, derribaré vuestras imágenes solares y amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Atreveos a rendir culto a cualquier objeto posible y sufriréis estos castigos. Pondré vuestras ciudades en ruina, destruiré vuestros santuarios y no oleré más el aroma aplacador de vuestros sacrificios. Esto no son ofrendas de agradecimiento. La intención de ellos está claramente escrita: aplacarle. Vuelvo a recurrir a mi agnosticismo para hacer una reflexión que asusta. Este Dios venera cuernos, hace arder a sus víctimas del sacrificio, baña sus altares en sangre con la única intención de aplacar su ira. Yo, que no sigo ninguna creencia que me obligue a la fe, ¿con qué tipo de ser puedo yo identificar esta autodescripción divina de Yahvé? Yo mismo asolaré el país, de modo que queden de ello asombrados vuestros enemigos que en él se establezcan. Todos vosotros seréis arrasados completamente. Vuestras tierras quedarán libres. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y haré desenvainar la espada tras vosotros, y vuestra tierra será devastada y vuestras ciudades desoladas. Debemos tener en cuenta que esta gente no tiene opción. Un pueblo entero raptado y hacinado en el desierto, obligados a obedecer o a morir. Entonces gozará la tierra sus días de reposo durante todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis habitando en la tierra de vuestros enemigos. Entonces la tierra descansará y gozará sus días de reposo. Vosotros no tendréis tierra, pero esta tierra nadie la ocupará. Descansará. Es posible que muchos vean aquí
una profecía que se cumplirá posteriormente cuando este pueblo pase a ser esclavo de Babilonia. Tampoco podemos descartar la posibilidad de que algunas partes de este texto hayan sido introducidas posteriormente, incluso muchos siglos después. Todo el tiempo de su desolación descansará lo que no descansó en vuestros días de reposo, cuando habitasteis en ella. Aquí parece decirnos que esto ocurrirá en caso de que no respeten esos descansos de la tierra que están mandados por Yahvé. Toda desobediencia puede llevar a este desenlace fatal. Y en cuanto a los que queden de vosotros, infundiré tal cobardía en sus corazones en las tierras de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como se huye de la espada, y caerán sin que nadie los persiga. El terror que puede ocasionar este Dios puede llegar a enloquecernos. Cada cual tropezará con su hermano como huyendo ante la espada sin que nadie los persiga, y no podréis oponer resistencia delante de vuestros enemigos. Este Dios capaz de provocar un diluvio, de destruir ciudades como Sodoma y Gomorra, de vencer a los ejércitos del faraón mediante un muro de agua, es capaz de esto y más. Y pereceréis en medio de las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Sin mi protección solo estáis rodeados de enemigos. Cualquiera que os encuentre os matará. Este es el panorama que describe Yahvé. El que nosotros hemos leído aquí es muy distinto. Todas y cada una de los pueblos y naciones que hemos ido encontrando desde el principio del Génesis se han comportado de un modo cordial y altruista. Y los que queden de vosotros desfallecerán en su iniquidad en las tierras de vuestros enemigos, y también a causa de las iniquidades de sus antepasados se consumirán juntamente con ellos. No hay salvación. Tarde o temprano todos sufriréis este destino fatal. Pero ellos confesarán sus iniquidades y las iniquidades de sus padres y la rebeldía con que se rebelaron contra mí, y confesarán también que por cuanto anduvieron en oposición conmigo. Parece que a estos últimos supervivientes les supone un cierto arrepentimiento. Veamos qué les reserva. Yo también tuve que andar en oposición con ellos y llevarlos a la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso, y entonces aceptarán el castigo de su iniquidad. En caso de desobediencia será Yahvé mismo quien nos dé a sus enemigos. Llegado el punto máximo de exterminio, donde unos pocos supervivientes quedan aún con vida, parece que estos acabarán por confesar su culpa. Entonces yo también recordaré mi pacto con Jacob, y también mi pacto con Isaac, y también con Abraham recordaré mi pacto, y me acordaré de la tierra. Bien, pues veamos, porque aquí parece que Yahvé va a rectificar de nuevo. Otra vez nos nombra estos pactos pasados, porque la tierra habrá quedado desocupada de ellos y habrá gozado sus días de reposo mientras estaba en desolación sin ellos, y ellos habrán aceptado el castigo de su iniquidad por haber rechazado mis ordenanzas y su alma aborrecido mis estatutos. Efectivamente, esto cada vez me da la sensación de que es texto añadido, no sabemos por quién, pero las referencias al retorno del pueblo de Israel a la libertad después del yugo de los babilonios parecen aquí evidentes. Será en esta segunda liberación donde se renueve este pacto antiguo. Pero ni aun por todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, los desecharé ni los aborreceré para destruirlos, anulando mi pacto con ellos, porque yo soy Yahvé, su Dios. Cualquier deseo de Yahvé no puede ser modificado por ningún hombre. Dios eligió a la estirpe de Adán como la estirpe favorita a servirle, y así será durante toda la eternidad. Antes bien, me acordaré de ellos a causa del pacto con sus primeros antepasados, a quienes saqué de la tierra de Egipto ante los ojos de las naciones, para ser a ellos por Elohim, yo Yahvé. De nuevo, Elohim, creador del universo. El autor se iguala a él, pero se nombra a sí mismo, él, Yahvé.
Estos fueron los estatutos, los decretos y las leyes que Yahvé puso entre él y los hijos de Israel por mano de Moisés en el monte Sinai. Estas son las leyes fundacionales de la nación de Israel, escritas por mano de un Dios mediante su encarnación en la tierra, Moisés, en aquel lugar sagrado donde se confirmó el pacto, el monte de los Elohim, el monte Sinai. Nos reencontramos en el último capítulo. Un saludo.